Queridos amigos y hermanos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Un placer saludarles para terminar esta serie sobre el reino de Dios. Hoy nos toca el último tema. Las dos últimas veces hemos tratado, en primer lugar, el intento diabólico de suplantar el reino de Dios con una burda falsificación. Y la semana pasada hemos visto una guerra, una acción bélica para tratar de impedir el establecimiento del reino de Dios. Y ahora entonces veremos la triunfal entrada del reino de Dios a la tierra. Veamos. En primer lugar, veamos quién encabeza esta entrada triunfal. El personaje que viene acompañado de una grande compañía tiene varios nombres, varios títulos. Recuerden que la divinidad no tiene nombres como los seres humanos, que tenemos nombres para que nos distingan de otros hombres. No hay otros dioses, de manera que los nombres que a veces usa Dios son títulos, describen, expresan lo que Él es en realidad o la función que está cumpliendo en ese momento, en determinada acción. En este caso, en la entrada triunfal, usa el Señor los siguientes nombres. En primer lugar, el Hijo del Hombre. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese título de el Hijo del Hombre era uno de los favoritos del Señor mientras estaba ministrando aquí en el planeta Tierra. Recuerden que el reino de Dios vino de una forma muy sencilla, pequeña, humilde. Vino con un niño. Ese niño creció, luego ya hecho hombre, comenzó su ministerio y su primer mensaje fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así fue el comienzo de la acción de conquista, la acción de posesión del planeta Tierra por medio de su dueño, nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, se hizo carne en el vientre de una mujer para poder nacer, crecer como un hombre, mostrar cómo debe ser el hombre original, cómo era el hombre original creado a imagen de Dios, cómo debe ser ahora y el destino que tiene, el futuro que le espera. Porque el ser humano que anda con Dios no va a ser toda la vida, toda la eternidad, así un hombre nada más. Dios tiene grandes planes y por eso a través de la vida del Señor Jesucristo quiere mostrarnos, quiere ejemplificar esa trayectoria y ese ascenso. El Hijo del Hombre. Luego, el siguiente título es fiel y verdadero. Está en Apocalipsis 19, el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es el segundo título que aparece en esta venida, fiel y verdadero. Nos expresa el hecho de que el Señor que viene es la verdad personificada. Cuando estaba en la tierra ya decía Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ahora ese que es el camino, la verdad y la vida viene como el fiel y verdadero. Fue fiel a Dios en todas las cosas, fue fiel a su misión en todo aspecto, fue fiel hasta la muerte. Todo lo que tenía que hacer lo hizo cumpliendo la voluntad de Dios. Así que es digno de llevar este título de fiel y verdadero. Y el otro título con que viene
en esta oportunidad es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 y 16 dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, queridos hermanos, nuestro querido Salvador ya no viene para salvar, ya no viene como un niño para crecer, no viene como un hombre para morir. Ahora viene como el Rey de los Reyes. Viene a reinar sobre toda autoridad, sean reyes, sean presidentes, sean gobernadores, en fin, él reinará sobre todo el planeta Tierra con esa máxima autoridad de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se lo ha ganado, este título, se ha ganado esta posición, porque él vino en primer lugar como el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice que Juan el Bautista lo vio en Jerusalén, dice en el 1:29 del Evangelio de San Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la presentación que hizo el último de los profetas ungidos para dar el mensaje de Dios, como fue Juan el Bautista. Luego en 1 Pedro, este apóstol en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, queridos hermanos, ahora ese Cordero de Dios ya fue inmolado, porque ese Cordero pascual que fue inaugurado, iniciado a la salida de los israelitas de Egipto como una señal de el poder libertador de Dios, ese Cordero que luego se sacrificó por generaciones y generaciones en el templo, primero en el tabernáculo, después en el templo de Jerusalén, era solamente un cordero simbólico. No puede un cordero que vale tal vez 200 pesos, 300 pesos, no puede rescatar, no puede redimir a un ser humano que vale más que todo el oro del mundo. Era un sacrificio simbólico hasta que pudiera venir el verdadero Cordero de Dios. Y eso fue el Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista lo señaló y dijo: este es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él fue inmolado, murió por nosotros en la cruz, y de esa forma estuvo obedeciendo al Padre su perfecta voluntad. Estuvo sometiéndose justamente al programa de Dios para la salvación, redención del ser humano y del planeta Tierra. Ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero esa acción de obediencia, esa acción de sumisión y esa acción sacrificial para rescatar al ser humano es considerado de la siguiente manera. Lo podemos ver en Filipenses 2, 5 al 11. La idea es que por esa acción de humillarse hasta lo sumo, él fue exaltado también hasta lo sumo, al punto que ahora es Rey de los Reyes y Señor de Señores. Dice así Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, fue tal la fidelidad, fue tal la obediencia, fue tal la sumisión del Señor al Padre. Tuvo que soportar todo ese proceso de ser fiel hasta la muerte, y la peor muerte, muerte de cruz. Y por eso dice, para que en el nombre, por lo cual también, por esa acción sacrificial de humildad y de obediencia, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así, queridos hermanos, ese título de Rey de Reyes no es que se lo ha dado a alguien así nomás, como una estampilla se lo pegó. Él se lo ganó. Él se lo ha ganado por su obediencia, su amor a la humanidad y su sacrificio por todos nosotros. Ahora viene entonces como Rey de Reyes a tomar posesión de la reconquistada tierra. Reconquistada porque siempre fue de Dios. El ser humano quiso disponer haciéndose Dios de la tierra, pero viene el verdadero dueño y la está tomando después de haberla redimido. Ahora viene acompañado de los que han seguido sus pisadas, los mismos pasos de él. Viene acompañado de su iglesia, los fieles que han sido ascendidos. El cristiano comienza como un pecador que viene humillado, reconociendo su necesidad, su verdadera situación, arrepentido de haberse considerado Diosito, y viene a reconocer al verdadero Dios, arrepentido de haberle arrebatado su vida a Dios, tomando posesión de su vida, de su cuerpo, que fueron creados para ser casa de Dios, templo del Espíritu Santo, y el ser humano ha usurpado esa posición, ha botado a Dios de su corazón, y él se ha sentado en el trono de su corazón, hecho dueño, hecho Señor, hecho Diosito. Lo que no sabía el ser humano es que al hacer tal acción estaba en realidad coronando al diablo como el rey, el dueño de su corazón. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por eso entonces, aunque de forma consciente y declarada el ser humano no sea enemigo de Dios, no diga, yo quiero ser enemigo de Dios, en la práctica sí lo es, porque está tomando partido por el enemigo de Dios. O hacemos justicia a Dios devolviéndole su propiedad, siendo lo que Él quiere que seamos, o entonces pues, tomamos el partido del rebelde, el que no quiere cumplir con los propósitos de Dios, y nos hacemos del ejército del enemigo. Pero ahora el Señor viene con aquellos que sí dijeron, venga tu reino, hágase tu voluntad, que se arrepintieron, que humildemente aceptaron la redención, la salvación, y por esa humildad, por esa fe, Dios los declaró hijos de Dios. Ha hecho un proceso para labrarlos, para educarlos, para formarlos, disciplinarlos como hijos de Dios. Ahora viene esa iglesia, los hijos de Dios, con aquel que es el Dios hombre, los hombres que han sido ascendidos y que dice la Escritura, por las promesas de Dios, llegarán a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí están viniendo ya participando de la naturaleza divina, porque ya glorificados, pues participan en alguna medida de la naturaleza divina. Y así que el Señor viene con la iglesia. Dice así Efesios capítulo 1 sobre este punto. Habla del poder de Dios, dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en las alturas. Sobre todo principado y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo ascendido, exaltado, declarado jefe y rey sobre todas las cosas, sobre todo principado y potestad en todo el universo, es dado también a la iglesia como cabeza, para que la iglesia sea su complemento, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso ahora el Señor Jesucristo viene ya a cumplir esta su tarea de Rey de Reyes y Señor de Señores con la iglesia, que será su colaboradora. La iglesia, los fieles, aquellos seguidores de Jesús que creyeron en Él crucificado, creyeron en el Nazareno, creyeron en aquel que vino manso y humilde, entró a Jerusalén montado en un burrito, no vino con el esplendor de los reyes de la antigüedad, pero ahora viene sobre un caballo blanco, ya no sobre el burrito de Jerusalén, pero viene sobre un caballo celestial, viene del cielo, sobre las nubes del cielo, sobre un caballo. Y los ejércitos celestiales, la iglesia y ángeles vienen también en caballos blancos. Ya hemos hablado sobre esto, que puede ser figurado, puede ser literal. Eso no tiene tanta importancia. El hecho es que todos ellos vienen sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, el Señor, junto con ellos, finalmente está llegando a la tierra. Vamos a ver, en segundo lugar de este tema, el lugar de acceso a la tierra. ¿Por dónde va a abordar? Porque viniendo al espacio, es pues muy importante de por dónde va a abordar ese planeta, nuestro planeta, el lugar donde nosotros vivimos. Va a comenzar por alguno de los polos, polo norte, polo sur, va a comenzar por el Ecuador, o va a comenzar por algún puerto marítimo, o va a comenzar por alguna de las grandes capitales. A lo mejor entrará a Washington, a Londres, París, tal vez será Tokio o Pekín, la gran ciudad de los 1.400 millones de chinos que hay en el planeta Tierra. ¿Por dónde? Bueno, mejor que la palabra nos diga por dónde va a acceder, por dónde va a entrar al planeta Tierra. No es ni Washington, ni Londres, ni París. Dice Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 3. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Es un mensaje a Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto es lo que decíamos la semana pasada, que hay una acción bélica. Los científicos calculan dónde es que va a asentarse, dónde va a aterrizar esa comitiva celestial que está viniendo, según la dirección que lleva, según su velocidad y según los giros que está dando el planeta Tierra, que suspendida en el aire sigue girando sobre su propio eje con su movimiento de rotación. Hay que calcular, así tienen que hacer los científicos que hacen estos viajes a la luna, al espacio, tienen que calcular dónde quieren que baje esas cápsulas, sus astronautas, de dónde van a ir a recogerlos.
Por eso sabemos que se puede calcular. Y se calcula entonces esta presencia, esta venida del Señor que va a ser en el Oriente Medio. No en Washington ni Londres, sino en el Oriente Medio. Justamente muy cerca de Jerusalén. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué el Señor ha escogido llegar a ese lugar? Bueno, hay muchas razones. Primero, que Jerusalén fue declarada por Dios como un lugar especial para sus propósitos. Allí en Jerusalén se estableció el primer templo para hacer el culto al Dios vivo y verdadero, el Dios que conocemos. Allí se cumplía una liturgia, allí había un sacerdocio y un culto al Dios vivo. Sacrificios, esos sacrificios que prefiguraban el sacrificio del Señor, su muerte, su resurrección, todo eso se hacía en Jerusalén. De manera que Jerusalén fue escogida porque es un lugar especial. Dios puso sus ojos sobre esa pequeña región. No es grande, dicen que es más pequeña que Uruguay es el país más pequeño de Sudamérica. Dice que en Uruguay entrarían como 10 Israeles. Ese lugarcito pequeño en el mundo es conocido como el ombligo del mundo. Desde la antigüedad era un lugar especial. Es muy interesante. Ahí está el planeta Tierra y los estudiosos le han puesto las famosas, ¿cómo se llaman esas líneas verticales que van de polo a polo? Los paralelos. Entonces, la línea que pasa por Israel, de norte a sur, de polo a polo, divide en cierta forma las culturas, divide las ciertas tendencias y orientaciones de los pueblos y naciones que están a la derecha, vale decir al este, y los que están al oeste. Nosotros en América estamos al oeste de esa línea. Entonces, sucede que todos los que están al oeste escriben de izquierda a derecha. Y todas las naciones que están a la derecha de ese paralelo, entonces escriben de derecha a izquierda. Es un fenómeno totalmente extraño, raro, pero así es. Y es conocido entonces Israel y Jerusalén especialmente como el ombligo del mundo. Pues ahí va a venir el Señor. Por eso decía Zacarías que como calcularon el anticristo, la bestia y todos los enemigos que están queriendo impedir la llegada del Señor, que como calcularon, dijeron, es que Jerusalén, ese pueblo que ha sido depositario del pacto, de la escritura y todo eso de la Biblia, ese es el pueblo, hay que acabar con ese pueblo. Y entonces va a haber una invasión preliminar antes de la llegada del Señor mismo, va a haber una invasioncita a Jerusalén. Y dice, la mitad de la ciudad fue tomada, las casas saqueadas, violadas las mujeres, matada mucha gente. Pero dice, la otra mitad no va a ser tocada porque justamente en esa situación, entonces la voz de alarma por radio, por todas las... Ya está, vuelvan, ya no se preocupen de Jerusalén, vengan aquí al lugar donde va a ser la batalla, al norte de Jerusalén, en Armagedón, el valle de Meguido. Y allí se plantea esa acción bélica, pero en realidad no hay ninguna acción, no hay ninguna batalla. Yo imagino que ante la presencia real del Señor con sus ejércitos celestiales, ¡wow! Pobre bestia, pobre falso profeta, pobre dragón, diablito. Yo creo que todos ellos se mojan ahí, porque no hay registro de batalla, simplemente dice que los enviados del Señor, él queda nomás en el aire a cierta altura, los enviados agarran del cuellito a la bestia, al falso profeta, y así los llevan y son lanzados vivos, como unos ratones que uno arroja, son lanzados vivos al lago de fuego. También el diablo,
por un ángel, es tomado preso, una cadena, y lo llevan a una cárcel especial que hay para seres espirituales, que no es de cárcel de barrotes de hierro, porque para un espíritu tiene que ser de otra clase. Y es encerrado allí, atado, encerrado, encadenado el diablito por 1000 años. Y así entonces el triunvirato que está encabezando esa rebelión y esa oposición a Dios es aplastada vergonzosamente. Y el resto de los ejércitos es pues aniquilado ahí en Armagedón. Armagedón llega a ser el lugar de aniquilación de ese terrible ejército. No necesitamos dar más detalles sobre eso. Ustedes conocen mejor que yo y además pueden leer ahí en las Escrituras que la oposición entonces tiene que ser aplastada. Dice así sobre eso Apocalipsis 19, 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a las naciones, a los que había engañado a los que se reunieron y recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ustedes saben que el falso profeta mandó a hacer imagen de la bestia para repartirlo y ponerlo como monumento, quién sabe, en todo el mundo, y obligando a la gente que adore esa imagen. Así que se estableció, después de haber eliminado las otras religiones, se estableció esta religión de la bestia, una religión idolátrica. Ahí estaba la imagen y tenían que adorarla, porque dice, si alguien no quería adorar la bestia, o mejor dicho, la imagen, hablaba, porque el falso profeta le infundió esa vida, esa capacidad de hablar a la imagen, y acusaba y decía, señalaba, este no quiere adorarme, maten a este. Y así había una matanza entre los que se negaban a adorar. Y entonces estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se hartaron de las carnes de ellos. Recuerdan, la pasada semana leímos el mensaje que fue enviado por medio de un ángel a todas las aves carroñeras del mundo entero. Vengan, aquí está el banquete de Dios para ustedes. Pueden imaginarse, millones de suchas, gavilanes, cóndores, caranchos, como llaman los rioplatenses, al buitre. ¿Cómo le llaman los mexicanos al buitre? Creo que le llaman sopilote. Millones de esas aves carnívoras, carroñeras, comiendo a gusto y placer hasta hartarse, y terminaban de comer, se hartaban y volaban por ahí a digerir. Yo, que soy medio campesino, he visto esas aves cuando comen hasta hartarse, van por ahí así parados, abren las alas, la gente piensa, están orando, dando gracias por la comida, porque así quedan rato con las alas abiertas. Parece que con eso se apoyan para no caerse de tan hartados que están. Y así será el tremendo banquete que Dios va a invitar a las aves carroñeras, pero va a ser con carne de estos guerreros, capitanes, reyes, gobernadores que se han juntado en ese lugar para guerrear contra el Señor. Qué locura, ¿no? Querer guerrear, querer atajar al que viene, al dueño que viene. No, pues Él viene con autoridad, con poder y gran gloria. Así que
Después de eso, finalmente el Señor, habiendo eliminado esa oposición que había, dirige su rostro hacia el sur, va por el espacio, por el aire, y llega al oriente de Jerusalén, al este de Jerusalén. Ahí muy cerquita hay un monte que se llama el Monte de los Olivos. Es muy significativo ese monte, porque de allí ascendió el Señor, de allí se fue después de resucitar y 40 días estar manifestándose a la gente para darles pruebas indubitables de que era Él, no era otro, era Él, con las manos agujereadas, con los pies agujereados, con el lanzazo aquí en su costado que le partió el corazón. 40 días. Y entonces, estando reunidos con sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos, de repente fue alzado y se subió. Y los discípulos lo veían irse y no podían impedir. Sus corazones palpitaban, el Señor se iba. Pero unos ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes será también enviado otra vez. Así como le han visto irse, van a volver, van a verle también viniendo. Así que se cumplió a la letra eso, y en esta ocasión el Señor aterriza ahí, justamente en el Monte de los Olivos. Y dice Zacarías 14, versículo 4, la primera parte del versículo: y se afirmaron sus pies en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, que está al frente de Jerusalén, al oriente, el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente. Enseguida hablamos de ese fenómeno. Señoras y señores, queridos hermanos, ahí está ya el Señor finalmente toca tierra, aterriza en el Monte de los Olivos, y de ahí entonces ya entra a Jerusalén para comenzar el reino de Dios en el planeta Tierra. Vamos a ver un poquito los efectos de ese aterrizaje. Viene con tal poder y gloria el Señor que su sola presencia, el hecho de tocar tierra, miren los efectos que produce. En primer lugar, hay efectos geológicos. Ahí está Zacarías 14, 4, 5 y versículos 8 que dicen así: y se afirmarán los pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partió por en medio, por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará, no solamente se va a partir, pero va a ser como una especie de topadora. Se va a apartar una mitad y la otra mitad al otro lado, y entre los dos entonces abrirán un gran valle plano, uno yendo hacia el norte, el otro hacia el sur, y así entonces la gente que está ahí dice: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Asal es una localidad que está ahí un poco lejos de Jerusalén, pero ahí van a tener que ir a refugiarse las gentes mientras se hace este trabajo de aplanar un valle, tumbando un cerro tremendo en un rato. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, tu Dios, mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando de la iglesia, porque a la iglesia es que se les conoce como los santos. Y el Señor viene con sus santos, con su iglesia, viene también acompañado de su séquito de ángeles que están a su servicio. Pero no solo ángeles, esta comitiva es una mezcla de ángeles y de seres humanos glorificados que son como ángeles, pero que es la iglesia. Sigue diciendo: acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y mitad de ellas hacia el mar oriental en verano y en invierno.
de Jerusalén, que está así medio sobre montañas, medio parecido a La Paz, no tan alto, un poco más bajo, pero sobre montañas. Entonces va como nacer una gran vertiente, pero dice aguas vivas. Cuando lo veamos ya vamos a saber cómo son esas aguas vivas. Y se va a abrir entonces un río, porque la mitad de esas aguas van a ir al mar oriental. También va a haber unos efectos lumínicos por la presencia del Señor en la tierra. Zacarías 14, 6 y 7 dice así: y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Qué raro, ¿no? Qué paradójico. No habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, como día de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. De esta manera sabemos más o menos a qué hora ha de ser en la tardecita, cuando ya medio la luz del día está menguando y de repente sucede algo, un fenómeno extraordinario, pero que de repente esa luz que normalmente debería menguar hasta oscurecerse con la oscuridad de la noche, de repente no se sabe, no dice tampoco aquí por qué, debe ser por la gloria y la presencia del Señor. Dice, habrá luz clara. Al caer la tarde habrá luz. Y así entonces el Señor en esa luz entra a Jerusalén y allí se inicia el reino de Dios. Zacarías 14, 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías es profeta del Antiguo Testamento, así que está describiendo ese día como si fuera Jehová. Nosotros el Nuevo Testamento sabemos que es el Señor Jesucristo, porque la parte visible, lo visible del Dios invisible, ese es Jesús. Él es el verbo, es el rostro de Dios, es la imagen del Dios vivo. A Dios nadie le ha visto jamás. Al Padre, el Padre es Espíritu, nadie le ha visto jamás. El Hijo es lo visible y siempre Él es el que ha sido visto. Los profetas del Antiguo Testamento veían a Dios, como Isaías, por ejemplo, dice, vi yo al Señor santo y temible, sentado sobre su trono. Estaba viendo en realidad, el Nuevo Testamento lo dice, literalmente, estaba viendo al Señor Jesús, porque Él es lo visible de lo invisible. Todos los que han visto a Dios desde siempre han visto al Verbo, a Jesús, lo que es visible del Dios invisible. Así que ahí por fin se declara este misterio, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Uno es su nombre. No son tres dioses. Nosotros no somos politeístas ni somos triteístas. Pero Dios, para cumplir con sus eternos, gloriosos y maravillosos propósitos, trabaja así en una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no hay entre ellos competencia. Hay tal amor y unidad que son uno. Uno es su pensamiento, uno son sus planes, uno es su accionar, todos. Pero tanto el Espíritu Santo como el Hijo se someten al Padre. Este es uno de los misterios de que en este año, antes de fin de año, vamos a hablar del misterio de Dios y de Jesucristo, les adelanto. Así que toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida. Zacarías 14:10, estoy leyendo en Zacarías 14:10, Jerusalén será enaltecida. ¿Qué significa esto? Que va a ser puesta sobre cabeza de las naciones. En realidad lo que quiere decir en términos políticos, sociales de ahora, es que será la capital del mundo. La capital desde donde se gobernará el planeta Tierra. De allí saldrán las instrucciones, de allí saldrán los decretos. Allí estará el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el rey David, aquel rey que era según el corazón de Dios, ya resucitado,
estará ahí ocupando el trono de Jerusalén para los judíos, para los israelitas. El Señor tendrá su trono aparte como Rey de los reyes y Señor de los señores para todo el mundo. Señoras y señores, así será entonces el inicio del reinado literal de Dios sobre el planeta Tierra. Y una de las primeras acciones será quitar las maldiciones. Zacarías 14:11 dice, y no habrá más maldición. No habrá más maldición. Morarán en ella y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No ha de haber más ese sobresalto, ese temor. Con el advenimiento del reino de Dios se termina el miedo, se terminan los toques de queda, se termina eso de entrar a la casa y cerrar las puertas, aldabar todo, poner seguridad, cercas eléctricas, perros amaestrados para que protejan de los asaltantes, ladrones. Eso se habrá terminado, porque no ha de haber más eso, sino el planeta Tierra será lleno de paz. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada. Y así se comenzará a ejecutar la restauración del planeta. Será un trabajito harto, laborioso para todo el planeta, que es bastante grande. Y ustedes saben cuánto daño se ha hecho en ese planeta, cuánto se ha saqueado el planeta, cuántas heridas y cicatrices tiene por ahí, cuántos lugares muertos, cuántos lugares inhabitables. En el mar hay lugares que ya no hay ni un pez, no hay ni una alga, no hay nada, totalmente muerto, grandes zonas de mar. Ustedes saben que hay grandes islas de plástico, porque tanto ha botado la gente sus desechos, botellas, frascos de plástico a las aguas, los ríos llevan al mar y ahí ya se han formado grandes islas en extensión de muchos kilómetros cuadrados y en profundidad de muchos metros. Dicen que hasta tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros de profundidad. Y eso está envenenando los mares porque ese plástico se va deshaciendo de a poquito y envenenando el agua. Todo eso tiene que ser solucionado, saneado, limpiado. Así va a comenzar entonces el gran trabajo de la restauración del planeta Tierra. Habrá grandes cambios como resultado de ese trabajo de restauración. Miren lo que dice, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 6 al 9. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas. Qué interesante, ¿no? Vaca y osa pasteando. Sus crías durmiendo juntas por ahí. El león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspide. El áspide es una de las víboras más venenosas. Y dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Me imagino, el niño escucha el sonar del cascabel y agarra la sonajera y tal vez no le han comprado su chonchón, su sonajera y agarra la cola del cascabel y está haciendo sonar eso. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Así, queridos hermanos, así será el reino milenial de nuestro Señor. Y nosotros participaremos ahí, los que nos hemos preparado
como reyes también y sacerdotes, reyes. Porque en el reino del Señor no es la cuestión de ser políticos, partidos, sindicatos, movimientos sociales. No. Esas cosas son cosas del pasado, de los tiempos del gobierno humano que polarizaban a la gente. Yo quiero ser el líder de este grupo y vamos a pelear contra aquel grupo. Negros contra blancos, ricos contra pobres, orientales versus occidentales. En fin, esas enemistades y polarizaciones se habrán terminado. La humanidad será una sola familia, con un solo Padre, nuestro Dios, con un solo Rey, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Queridos hermanos, ya deseamos cuanto antes que comience, que venga ese reino. Por eso le decimos, bienvenido Señor Jesús. El reino terrenal de Dios durará 1000 años. Es conocido como el milenio. Vamos a tener que estudiar ese milenio en detalle. Hay muchos rastros, muchos detalles ya profetizados. Ahí están los profetas del Antiguo Testamento llenos de referencias a ese tiempo con datos. También en el Apocalipsis hay muchos datos. Es muy interesante, pero eso lo haremos en otra oportunidad. Ahora ya sabemos que la pandemia, bueno, tarde o temprano va a terminar o por lo menos va a disminuir y va a permitir que la gente retome su vida más o menos normal. También la cuarentena va a terminar. Así que van a surgir otros asuntos, otros intereses, los cuales tendremos que atender. Tendremos que hablar de eso para mantener al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, bien encaminados, bien ilustrados, bien adoctrinados para actuar como quiere Dios en cada situación. Después de eso ya volverá a haber tiempo para tratar de nuevo estos asuntos del futuro, pero eso será después. Mientras tanto, queridos hermanos, tenemos un proyecto para este año. Ustedes saben, Dios nos dirigió no solamente a orar sobre el reino de Dios, pero también a orar para nuestra madurez, para nuestro perfeccionamiento. Si viene el tiempo en que ya tenemos que ser ascendidos para participar de los planes de Dios, entonces, hermanos, tendremos que estar también maduritos, bien instruidos, bien obedientes, bien disciplinados. Por eso estamos en el año de la madurez y del perfeccionamiento, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 1, que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante hacia la perfección. Vamos, hermanos, adelante. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has acompañado, nos has guiado, nos has dirigido, nos has revelado, nos has instruido. Señor, nos sentimos sumamente favorecidos porque hoy ciertamente estamos mejor instruidos que unos meses atrás. Nos has hablado con claridad, nos has mostrado algunas cosas del futuro, porque vienen, es inminente su venida y era importante que tu pueblo esté enterado, enseñado, instruido, discipulado sobre estas cosas. Gracias por la maravillosa presencia de tu Santo Espíritu que nos ha dado la gracia para hablar y la gracia para escuchar, conocer y recibir esta palabra en nuestro corazón. Implanta, Señor, estas verdades en cada uno de tus hijos y que de su interior produzca, Señor, los frutos que tú quieres que produzcamos. Muchas gracias, Señor. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos. Mientras estamos todavía en este asunto de cuarentena, confinamiento, en fin, que tus hijos sean un ejemplo, Señor, de conducta, de obediencia, y que tú, Señor amado, estés presente en medio de todos ellos, con tus obras, con tus maravillas, Señor, conforme a las necesidades de tus hijos. Tú sabes que muchos de ellos
están ya al límite de sus posibilidades humanas y están necesitando ya provisión del cielo, provisión de arriba. Pero tú eres nuestro Padre, tú no ignoras nada de esto y al contrario, tú siempre te has ocupado, Señor, de la provisión de tus hijos. Ninguno de tus hijos ha muerto de hambre. Ninguno ha estado, Señor, mendigando o rotoso. Gracias, Señor. En esa seguridad te alabamos, bendecimos. Señor, te exaltamos, te adoramos, te amamos, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén.